La cocina olía a pan quemado. Era martes. Y aunque eso no debería significar nada, en la casa de los Duarte, los martes eran los días en que algo solía romperse. Un florero, un electrodoméstico, un corazón. Lucas Duarte, con la camisa mal planchada y los ojos cargados de ojeras, sorbía su café frío mientras las pequeñas Zoe y Alma, de 6 años, intentaban preparar su desayuno con más entusiasmo que habilidad. «Papá, se cayó la leche», gritó Zoe, intentando detener el derrame con una servilleta rota. Lucas sonrió, cansado. No era la primera vez que algo se derramaba en esa cocina. Tampoco sería la última. «No importa, mi amor. Ya lo limpio». Cuando fue a buscar la toalla bajo el fregadero, su mirada se cruzó con la nota. Estaba allí, doblada con precisión cruel sobre la mesa de madera que él mismo había restaurado en tiempos mejores. Supo al instante que no era de las niñas. «No puedo más. No nací para esto. Necesito vivir, no sobrevivir. Cuídalas tú, como siempre has hecho. Perdón». Sin firma. Sin abrazo de despedida. Sin un beso para sus hijas dormidas. Solo ausencia. Fría. Total. Lucas la leyó una vez. Luego otra. Y otra. Cada vez que sus ojos terminaban la última línea, deseaba que al levantar la vista, la puerta se abriera y Camila estuviera allí. Pero no. La taza de café tembló en su mano. Pensó en correr tras ella, gritarle que no los dejara, que las niñas la necesitarían. Pero sabía, en el fondo, que ella ya se había ido desde hace tiempo. Solo faltaba su cuerpo. Zoe y Alma seguían jugando con los cereales, ajenas aún al silencio más amargo que jamás llenaría su hogar. «Papá, ¿por qué estás triste?», preguntó Alma, con voz baja, como si supiera que algo acababa de cambiar. Lucas no contestó. Solo se agachó y las abrazó. Las rodeó con sus brazos como si quisiera encerrar el mundo entero ahí dentro, solo para que nunca conocieran el abandono. «No estoy triste. Estoy empezando», murmuró. Ese martes, no solo se rompió una familia. También nació una promesa. Una que tardaría años en cumplirse. Pero lo haría. Pasaron los años como pasan los trenes a quienes no tienen boleto, rápidos, ruidosos, implacables. Zoe y Alma crecieron en la misma casa con paredes descascaradas, pero con una fuerza invisible entre sus cimientos, el amor de un padre que nunca se rindió. Lucas trabajaba como mecánico en un pequeño taller a las afueras del pueblo. Volvía cada noche con las manos negras de grasa, los pulmones llenos de humo y el alma colgando de un hilo. Pero volvía. Siempre. A veces, las niñas lo esperaban dormidas en el sofá, con libros abiertos sobre sus regazos y dibujos a medio terminar sobre la mesa. Otras veces, él llegaba a tiempo para cenar arroz con huevo y escuchar cómo Alma le contaba que quería ser arquitecta, para construir una casa tan fuerte que ni la tristeza pudiera entrar, y como Zoe soñaba con inventar una máquina que hiciera pan de nube. «¿Pan de nube?», preguntó Lucas aquella noche, quitándose los zapatos empapados por la lluvia. «Sí», respondió Zoe. «Porque así sabría a cielo, y mamá no lo habría probado nunca». Lucas se quedó en silencio. No porque no supiera qué decir, sino porque comprendió, en esa frase inocente, que sus hijas estaban moldeando el dolor como si fuera arcilla, dándole forma a algo nuevo. Algo hermoso. Y él también debía hacerlo. Esa misma noche, sin saber cómo ni con qué recursos, Lucas decidió que sus hijas estudiarían. Que no habría herencia de ruina ni destino repetido. Solo posibilidades. Empezó a comprar libros usados, a ver tutoriales por internet, a enseñarles lo poco que sabía de matemáticas y a llevarlas al parque con un tablero portátil para que aprendieran a jugar ajedrez. Porque él no tenía dinero, pero sí tenía algo más poderoso: convicción. «Este barro del que estamos hechos», les decía, «no es sucio. Es fértil. Con eso se hacen los ladrillos de los castillos, ¿saben?». Y Alma sonreía como si ya pudiera ver los planos de ese castillo. Y Zoe, como si ya estuviera diseñando las nubes que lo adornarían. Ninguna de las dos sabía que el taller de su padre apenas generaba lo justo para sobrevivir. Ni que Lucas había empezado a vender por las noches pan casero, con la vieja receta de su madre, para pagar las cuotas escolares. No sabían que el hombre que les decía «todo va a estar bien» lloraba en silencio en el baño cuando creía que dormían. Pero lo que sí sabían era esto: él nunca faltaba.
Nunca mentía. Y cuando prometía algo, lo cumplía. Y eso, en un mundo de adultos rotos, era un superpoder. El sol golpeaba con fuerza sobre el patio de la escuela, donde los estudiantes corrían de un lado a otro preparando la esperada Feria de Ideas. Era el evento del año, un concurso donde los alumnos presentaban proyectos innovadores, y los ganadores recibían becas completas para universidades privadas de prestigio. Zoe y Alma, ahora con 17 años, estaban en su último año de colegio. Las gemelas habían crecido como ramas distintas del mismo árbol. Alma era meticulosa, callada y observadora. Zoe, creativa, impulsiva y llena de preguntas. Ambas llevaban meses trabajando en su proyecto. No tenían recursos, pero sí determinación. Y eso las había llevado a noches sin dormir, a investigar con wifi prestado en bibliotecas, y a construir prototipos con materiales reciclados que otros alumnos desechaban sin pensarlo dos veces. Su propuesta era simple y revolucionaria, una aplicación que conectara a mujeres emprendedoras de bajos recursos con clientes, capacitaciones gratuitas y microfinanciamiento colectivo. Lo llamaron Alas. Porque si no tenemos alas, las creamos, explicó Zoe a los jueces, con una convicción que hizo que incluso los más escépticos levantaran la vista de sus portapapeles. Lucas las miraba desde el fondo del auditorio, con el corazón apretado y las manos temblorosas. Se había escapado del taller sin permiso, con el overol aún manchado de aceite. No entendía mucho de apps, ni de economía colaborativa. Pero entendía una cosa, sus hijas estaban brillando. Número 12. Llamaron. Proyecto Alas, de Zoe y Alma Duarte. Segundo lugar. El auditorio estalló en aplausos. Las gemelas se miraron, sin saber si reír o llorar. No habían ganado el primer lugar, pero segundos significaba becas parciales. Significaba que estudiar ya no era una quimera. Que lo que tanto habían soñado podía comenzar a tomar forma. Cuando subieron al escenario, con lágrimas contenidas, buscaron entre el público la figura familiar de su padre. Pero Lucas no estaba. Había salido al pasillo, apoyado contra la pared, con los ojos cerrados y el rostro escondido entre las manos. Lloraba en silencio, como aquel martes años atrás. Pero esta vez, no de tristeza. Esta vez era diferente. Esta vez, lo que se había roto, era el ciclo. Y desde allí, sin decir palabra, juró algo. Ellas llegarían más lejos de lo que jamás imaginó. Y él estaría ahí para verlo. 5 años después. El edificio se alzaba imponente sobre la avenida principal, con paredes de cristal que reflejaban un cielo que ya no parecía tan lejano. En lo más alto, una sala de juntas vibraba con murmullos. Ejecutivos de trajes finos y relojes dorados hojeaban informes y estadísticas. Zoe, con un elegante blazer blanco, caminaba entre ellos con seguridad. Alma, de negro riguroso, ya estaba sentada en la cabecera de la mesa, revisando las últimas cifras de inversión social. ¿Empezamos?, preguntó Alma, sin levantar la voz pero imponiendo silencio como si su tono llevara el peso de una sentencia. La empresa que fundaron, Alas S.A., ya no era un proyecto escolar. Era una de las startups sociales más exitosas del continente. Brindaba soluciones tecnológicas para mujeres emprendedoras, empleaba a más de 200 personas y tenía presencia en 7 países. Inversionistas de todo el mundo peleaban por ser parte del siguiente paso. Pero ninguna decisión se tomaba sin las hermanas. Se confirmó la reunión con el presidente del Banco de Desarrollo, informó uno de los asesores. Y también llegó una solicitud de entrevista con Forbes. Zoe giró sobre sus tacones, sonriendo como si aún fuera la niña que soñaba con pan de nube. Diles que los veremos, después de almorzar con papá. Nadie discutía eso. Nunca. Lucas Duarte, aunque seguía alejado de los reflectores, era una figura sagrada dentro de la empresa. Él había sido el primer inversor. No de dinero, sino de fe. Y cada decisión importante se consultaba con él, aunque a veces solo fuera para escucharlo decir, y esto lo hacen con el corazón. Esa tarde, las gemelas llegaron al viejo taller de siempre, donde Lucas aún trabajaba a medio tiempo, más por costumbre que por necesidad. Habían querido sacarlo de allí decenas de veces, pero él se negaba. Aquí fue donde las imaginé triunfando, decía. Y los sueños no se abandonan. Se cuidan. El almuerzo fue arroz con huevo. Como siempre.
y una jarra de jugo de mango que Zoe había preparado, intentando imitar la receta de su padre. Alma, entre bocado y bocado, deslizó sobre la mesa una carpeta. «Queremos que te encargues de la fundación, papá. La que va a dar becas a niñas como nosotras». Lucas no respondió de inmediato. Miró el documento. Luego a sus hijas. Y sonrió. «¿Esto también se hace con el corazón?» «Solo con el corazón», respondieron al unísono. La sala de juntas de cristal podía esperar. El futuro estaba ahí, en esa cocina sencilla, donde 3 platos compartían algo más fuerte que el éxito: propósito. La entrevista salió publicada un martes. De hijas abandonadas a empresarias millonarias, el viaje de Zoe y Alma Duarte titulaba la portada de la revista económica más importante del país. La foto mostraba a las gemelas de pie junto a un mural pintado por niñas de barrios marginales, sonriendo con la dignidad de quienes habían vencido lo imposible. El artículo se volvió viral. Las redes explotaron con mensajes de admiración, miles de mujeres jóvenes diciendo «si ellas pudieron, yo también». Padres solteros agradeciendo por visibilizar una historia que, aunque poco contada, existía en miles de hogares. Pero no todos los ecos venían cargados de esperanza. Una semana después, en el buzón de la fundación, llegó una carta sin remitente. Estaba dirigida a las hermanas. En el interior, solo 2 frases. «Vi la entrevista. No sabía que habían llegado tan lejos. Las extraño». Y una firma: Camila. Zoe leyó la nota en silencio. Su rostro no cambió. Solo se quedó allí, inmóvil, como si alguien le hubiera detenido el corazón a media marcha. «¿Qué es eso?», preguntó Alma, notando el temblor en los dedos de su hermana. Zoe le tendió la hoja sin una palabra. El silencio entre ellas duró minutos. Años. Toda una infancia comprimida en un instante. «¿Crees que quiere volver?», preguntó Zoe, más por costumbre que por deseo. «No lo sé. Pero si quiere, primero tendrá que mirar a los ojos al hombre que jamás nos dejó». Esa noche, después de pensarlo mucho, decidieron contarle a Lucas. Estaban en la terraza de su nueva casa, viendo las estrellas, cuando Zoe sacó la carta y se la pasó a su padre. Él la leyó sin pestañear. Luego, con la misma calma con la que había arreglado cientos de motores rotos, la dobló, caminó hacia la chimenea y la arrojó al fuego. «Si algún día las busca», dijo, mientras las llamas devoraban el papel, «ustedes decidirán. Pero no olviden esto, su valor no depende de su pasado. Y quien se va sin mirar atrás, pierde el derecho de preguntar cómo florecieron las semillas que abandonó». Nadie volvió a mencionar a Camila por un buen tiempo. Y aunque las heridas antiguas comenzaron a doler de nuevo, también sirvieron como recordatorio: el pasado puede doler, pero no dicta el destino. Ese lo habían construido con sus propias manos. El salón estaba decorado con luces cálidas, fotografías enmarcadas y flores silvestres. No era una gala ostentosa. No había champán ni alfombras rojas. Era algo mucho más íntimo y poderoso. El aniversario número 1 de la Fundación Duarte, el sueño que había nacido en la cocina de una casa humilde y ahora becaba a más de 500 niñas en situación de vulnerabilidad. Zoe, de vestido azul profundo, caminaba entre las mesas saludando a cada niña y familia como si los conociera de toda la vida. Alma, con un discreto traje gris, revisaba detalles logísticos pero no perdía de vista a su hermana. Sabía que esa noche era especial, pero también difícil. Porque Camila, su madre, había confirmado asistencia. Y no era una figura del pasado para ellas, sino una cicatriz que de pronto latía con fuerza en el presente. Lucas, sentado en la mesa central, no dijo nada. Solo les dio una mirada breve a ambas, como si preguntara silenciosamente: ¿están listas? Ellas asintieron. Camila llegó tarde. Como siempre. Vestía ropa elegante, pero sus ojos estaban opacos. No venía a reclamar, ni a rogar. Venía a mirar de lejos lo que había perdido. Zoe la vio primero. La reconoció enseguida, pero no se movió. Camila no intentó acercarse. Solo se mantuvo de pie, cerca de la salida, observando las pantallas que proyectaban vídeos de niñas que, gracias a la fundación, ahora aprendían a leer, programar, construir, soñar. Alma la miró, pero no fue a saludarla. Se acercó al micrófono del escenario y dijo con voz firme: «Hoy celebramos la resiliencia. La de los que no se rinden,
aunque el mundo parezca hecho para aplastarlos. Celebramos a quienes nos criaron sin tenerlo todo, pero dándonos lo más importante, amor y fe. Zoe se sumó a ella en el escenario. Y celebramos que el abandono no define el destino. Que no somos el eco de quien se fue, sino la voz de quienes se quedaron. Los aplausos llenaron el salón. Camila los escuchó desde la sombra. No lloró. No dijo una palabra. Simplemente se marchó. Y nadie salió corriendo detrás de ella. Porque ya no eran esas niñas que esperaban en la puerta. Ahora eran mujeres que habían aprendido a volar con las alas que construyeron ellas mismas. Un año después, Lucas Duarte falleció mientras dormía, en paz, rodeado de fotos, flores, cartas y libros que sus hijas le dejaban cada semana. Sobre su tumba, Zoe escribió una sola frase. Gracias por quedarte cuando el mundo se fue. Y Alma, sin agregar palabras, dejó un plano dibujado a mano, la estructura de una escuela con forma de ala, la primera de muchas. Porque la historia de quienes aman con todo, nunca termina. Recuerda, a veces, quienes más prometen quedarse son los primeros en irse, y quienes menos tienen para dar, lo entregan todo. El verdadero amor no necesita aplausos ni contratos, se demuestra en los detalles, en los sacrificios silenciosos, en la constancia de quien sigue ahí, aun cuando todo parece perdido. No nacemos con alas, pero podemos construirlas con las manos de quienes creen en nosotros. Y aunque el abandono deje cicatrices, no define quién eres ni hasta dónde puedes llegar. Lo que realmente transforma destinos, es el amor que resiste el tiempo, la fe que no se rinde y la promesa que se cumple incluso cuando nadie más la recuerda. Si esta historia te gustó, no olvides darle like y suscribirte a mi canal para más historias que te inspirarán a encontrar tu lugar en el mundo. Te deseo un hermoso día lleno de bendiciones, sigue adelante y cuídate mucho.